Hola a todos y a todas, buenas noches. Así como lo empezamos a hacer desde el pasado domingo, hemos decidido retomar desde Comunicativa estos espacios de reflexión, de análisis, de columna, de opinión. Y pues este día en particular, reflexionar sobre lo que ha pasado durante la última semana, más allá de las movidas políticas de esta campaña presidencial tan frenética, los ecos de las últimas encuestas, de los diferentes sondeos, de las movidas en cada una de las campañas, pues dos hechos que en lo personal me han impactado bastante, sobre todo uno, la muerte de Mateo Pérez, ese joven periodista que fue asesinado a manos de las disidencias de las FARC esta semana en Antioquia, en zona rural del municipio de Briceño. Y también, por supuesto, la muerte de Germán Vargas Lleras. Pero antes, mi recomendado, así como lo he hecho en anteriores ocasiones, este libro que me tiene muy atrapado de Francis Fukuyama, El liberalismo y sus desencantados, y que habla básicamente, sí, del desgaste de todo este sistema de liberalismo, pero que definitivamente sigue siendo el mejor sistema en medio de tantas controversias que hasta el momento se ha construido, y también en medio de tantos autoritarismos, pues de una u otra forma ese es como ese modelo que de una u otra forma deberíamos conservar y defender, por supuesto, con los ajustes que haya que hacer. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a hablar de esta columna. Les voy a leer esta columna que he titulado De la paz total a la indiferencia total. A Mateo Pérez Rueda no solamente lo asesinaron las disidencias de las FARC, a Mateo también lo mató un país que comenzó a normalizar que los criminales manden, patrullen, juzguen, secuestren y decidan quién vive y quién muere en amplias regiones de Colombia. Y sí, también lo mató una política de paz total, que terminó entregándoles poder, oxígeno político y margen de maniobra a estructuras criminales que jamás dejaron de ser eso, criminales. Mientras el gobierno de Gustavo Petro habla de reconciliación y de diálogos, las disidencias se han fortalecido militarmente, ampliaron sus rutas del narcotráfico, multiplicaron sus ataques terroristas, instalaron minas, utilizaron drones explosivos y se tomaron territorios enteros donde hoy la autoridad real no es el Estado colombiano, sino hombres armados con fusiles y brazaletes ilegales. El asesinato del joven periodista en Antioquia es apenas otra expresión de esa tragedia nacional. Mateo fue secuestrado y asesinado, presuntamente es lo que hasta ahora se sabe, por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC, mientras realizaba reportería en este municipio de Briceño. Tenía apenas 25 años de edad. Era un periodista regional y estaba haciendo lo que muchos poderosos y violentos realmente odian: contar lo que pasa en las zonas donde el Estado literalmente desapareció. Lo más grave es que Colombia ya se acostumbró a escuchar este tipo de noticias con aterradora resignación. Un día son periodistas, otro día policías secuestrados sometidos a juicios revolucionarios por parte del ELN como si fueran un tribunal paralelo con autoridad legítima. Otro día son atentados terroristas que dejan decenas de civiles muertos en el Cauca o en el Valle del Cauca. Otro día aparecen drones cargados con explosivos cerca de instalaciones militares y del aeropuerto El Dorado. Y mientras todo eso ocurre, desde el gobierno se sigue insistiendo en discursos ambiguos, en mesas de diálogo congeladas, negociaciones eternas y beneficios jurídicos que en la práctica muchos criminales interpretaron como señales de debilidad. Porque ese es el fondo del problema. La paz total terminó enviando un mensaje muy peligroso: que en Colombia delinquir sí paga, definitivamente. Que el terrorismo termina sentado en mesas de negociación, y que quienes reclutan menores, secuestran, extorsionan o asesinan periodistas pueden terminar convertidos en gestores de paz, con órdenes de captura suspendidas o tratamientos políticos especiales, mientras las víctimas siguen poniendo los muertos. Y el resultado está ahí, es imposible de ocultar. Alias Iván Mordisco, el mismo hombre que rechazó el acuerdo de paz en el año 2016 y convirtió las disidencias en una máquina de narcotráfico y de terror, terminó fortalecido durante buena parte de este gobierno, mientras sus estructuras expandían sus operaciones en departamentos como el Cauca, Guaviare, Antioquia y también en otras regiones del país. Hoy Colombia enfrenta una verdad incómoda: el Estado perdió autoridad moral y territorial.
Los campesinos obedecen más a los grupos armados que a las instituciones. Los periodistas saben que investigar puede costarles la vida. Los alcaldes gobiernan bajo amenaza. Por ejemplo, el alcalde de Briceño en realidad está en Medellín. Y por su parte las fuerzas militares pues muchas veces parecen reaccionar tarde frente a organizaciones criminales que aprovecharon la confusión política para fortalecerse, repito. La muerte de Mateo debería producir vergüenza nacional, porque un país donde asesinan periodistas, además tan jóvenes, simplemente por querer hacer reportería, es un país donde el miedo ya empezó a reemplazar a la democracia. Y no basta con publicar mensajes de solidaridad en X ni con hacer homenajes simbólicos. El gobierno tiene que asumir responsabilidades políticas. Tiene que responder por qué, después de casi 4 años de paz total, Colombia vive uno de los momentos más delicados de seguridad territorial de la última década. No se puede seguir maquillando el fracaso, no se puede seguir hablando de paz mientras las disidencias gobiernan regiones enteras con fusiles. No se puede seguir relativizando el terrorismo dependiendo de quién lo cometa. Y no se puede seguir pidiéndole paciencia al país mientras jóvenes periodistas como Mateo terminan asesinados por intentar contar la verdad. Porque cuando el Estado cede territorio, legitimidad y autoridad frente a criminales armados, lo que desaparece no es solamente la seguridad, lo que desaparece es nuestra tranquilidad, nuestra esperanza y aparecen las ganas, como las que a veces tengo yo, de dejarlo todo atrás. Postdata, a propósito de la muerte de Germán Vargas Lleras, del ex vicepresidente, del ex ministro, no me voy a sumar al comité de aplausos automáticos que hoy convierte a Germán Vargas Lleras en una figura perfecta e incuestionable. No lo fue. Como cualquier político de poder en Colombia, dejó controversias, enemigos, formas arrogantes y decisiones bastante discutibles. Pero desconocer su peso político sería absurdo. Fue sin duda uno de los dirigentes más influyentes, hábiles y determinantes de las últimas 3 décadas en Colombia. Tuvo algo que muchos dirigentes jamás logran construir, que es autoridad política real. Era un hombre que incomodaba, imponía agenda y entendía el poder como muy pocos. Desde el Congreso, los ministerios y la vicepresidencia logró consolidar una imagen de ejecutor eficaz, especialmente en temas de infraestructura y de vivienda, aunque siempre acompañado de un estilo bastante fuerte y confrontacional que dividía opiniones. La gran paradoja de Germán Vargas Lleras, tal vez la más dolorosa para él mismo, fue haber sido protagonista central de la política colombiana durante más de 30 años, repito, sin haber alcanzado nunca la presidencia de la República, esa que le estuvieron ofreciendo tal vez hasta el último momento. Estuvo muy cerca del poder absoluto toda su vida, pero jamás logró conquistar el único cargo que realmente perseguía. Esta entonces mi columna, mi reflexión para, para este día, para esta semana, a propósito de los últimos acontecimientos. Espero que les haya gustado. Esta semana también vamos a tener Instagram Live. Ya les contaré próximamente cuál será el invitado, pero va a ser sin lugar a duda muy, muy, muy interesante. Eso sí, se los garantizo. Muchas gracias por seguirme y vamos a seguir hablando de todos estos temas coyunturales, de política, de economía, en fin, de tantas cosas que nos apasionan y que tienen que ver con la coyuntura nacional. Un abrazo.